¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de este diario? Bienvenidos a Es Política, ya saben, ya lo conocen, el programa de análisis, tertulia, debate, entrevistas de cada fin de semana, de cada semana, aquí en Es Diario TV. Hoy tenemos con nosotros a una de las personas que seguro habéis leído cuando habéis buscado caso Koldo, caso Begoña Gómez, estos casos que al final están copando la agenda informativa, la agenda de la actualidad, la agenda política también de estos últimos semanas, meses. Pues una de esas personas, uno de esos periodistas que han publicado sendas exclusivas en Es Diario, en esdiario.com, la página del periódico, pues es nuestro responsable de investigación, Francisco Mercado. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Hugo. ¿Cómo estás? Bueno, múltiples exclusivas. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Porque son múltiples casos el de que se están investigando. Esto es un Estado de Derecho, presunción de inocencia, pero se están investigando múltiples casos de corrupción que impactan de lleno en las altas instancias del PSOE y del Gobierno. ¿Cómo es publicar exclusivas sobre ello? Bueno, es una tarea apasionante, como siempre, como durante toda mi larga vida de periodista, y se trata de fiscalizar lo que hace el Gobierno, porque es lo que tiene que hacer un periodista, no fiscalizar la oposición, sino al Gobierno. Y aquí elementos sobran. Incluso aunque no hubiera investigaciones judiciales sobre Begoña, sobre Ábalos, Koldo, sobre el hermano del presidente, bastaría la prensa para saber que nuestro papel es contar lo que haya de anómalo, de sospechoso, en cualquier faceta que rodee el poder. Así lo he hecho siempre, así lo he hecho cuando gobernaba el PP y así lo hago cuando gobierno el PSOE. Y al PSOE le encantaba lo que publicaba entonces, hoy le gusta menos, hoy cree menos en la libertad de prensa porque le afecta a él, le afecta al PSOE porque está gobernando. Claro, tú publicabas efectivamente cuando gobernaba el PP también exclusivas que afectaron al gobierno Mariano Rajoy en su momento, ¿no? Pero claro, ¿tú qué sientes cuando le escuchas al presidente del Gobierno, a miembros del PSOE, hablar de bulos, de fango, de bulos? ¿Tú te sientes parte de ese complot mediático al que se refiere el Gobierno? No, porque voy a decir dos cosas. Cuando yo publicaba los papeles de Bárcenas, a Sánchez le encantaba, los utilizaba. Cuando yo sacaba espionaje por parte de agentes de Esperanza Aguirre, a Sánchez y a su partido le encantaba. Cuando sacaba elementos anómalos del Prestige o del 11M, a Sánchez y a su partido le encantaban. Y se mostraban todos rigurosos, nunca había ningún desmentido de las cosas que iba publicando. No era pseudoperiodista en ese momento, ¿no? Trabajaba para Pseudo El País, para Pseudo Prisa, y les parecía bien lo que decía. Mi técnica no ha variado. Hago lo mismo que entonces, documento noticias, documento escándalos, pido versiones sobre esos escándalos y los publico. Y prueba de que lo he debido hacer bien en esta etapa con el PSOE es que nunca me han rectificado. Y yo he pedido su opinión siempre y jamás han dicho, oye, pues te matiza, esto es así o no es así. Y por culpa de mis informaciones, pues se han hecho investigaciones, por ejemplo, sobre el marido de Nadia Calviño, que enterró casualmente el mismo fiscal que ahora sí ve ilegal todo lo que ha hecho Koldo o todo lo que ha hecho Ábalos y que da, digamos, esa plataforma al Dama para decir lo que quiere decir. Entonces la técnica es la misma, lo que pasa es que, digamos, el cliente es diferente o el objeto de las pesquisas es distinto. Ahora Sánchez lleva gobernando 2018, ¿cómo me voy a poner yo a investigar al PP si está gobernando él? Es decir, me toca gobernarle a él en cuanto dice. Y algunas cosas son penales y otras cosas son políticas. Por ejemplo, cuando dice Sánchez, vamos a crear una empresa de la vivienda, y yo le digo, si ya la tienes. Si eso es mentira. La empresa se llama Sareb, que es la empresa que regula los suelos tóxicos de la banca. ¿Y qué ha hecho Sánchez con esa empresa? Pues ha vendido pisos privados a precios prohibitivos. Y ha hecho a lo mejor, no sé si llega a 300 viviendas, 3.000 viviendas, de todo aquello que puede haber hecho. Por tanto, a veces la labor de un periodista no ya es solo, digamos, decir esto es ilegal. Es decir, es desmentir los bulos poderosísimos que salen de Moncloa. De, oye, ¿y vamos a hacer esto? Pero si esto ya lo tienes y no lo has hecho. Y luego quedan los otros temas, los que te huelen a elemento extraño. Repiten constantemente que son el gobierno transparente, el gobierno de la transparencia. ¿Contesta menos el portal de transparencia ahora? Yo nunca lo uso porque me parece inútil. Es decir, te pueden dar cualquier argumento para no darte la respuesta. Pero desde el gobierno, a tus fuentes, cuando le preguntas... No, jamás contestan. A ver, ejemplo reciente. Yo le pregunto a Antonio Herrando por qué le envía un WhatsApp el 27 de abril de 2021 a Ábalos para decirle, ministro, me quiero ver contigo, es urgente, porque tenemos un problema con Iberia, que es cliente nuestro desde hace poco.
Está Saura en ello, lo está llevando él y están muy contentos con él. Lo publicamos en exclusiva en Es-Diario recientemente, efectivamente, lo publicabas. Y añade, y dice a Ábalos, oye, pues cuando quieras me avisas, si estoy en el despacho tal cual. Y dice, no, es que nos vamos a reunir fuera del Ministerio de Desayunar. Y le digo, bueno, pues entonces nada, por Dios, porque se tiene que reunir Antonio Hernando, ex portavoz socialista, en el Congreso de Sánchez con un ministro socialista para hablar de Iberia, una empresa privada. Y dice que está un tal Saura, que es nada menos que el número 2 de Ábalos, haciendo un trabajo que le encanta a Iberia. Porque hay que recordar que Saura y el gobierno en pleno ha estado un año antes rescatando a Air Europa. Y es casualmente la empresa que quiere comprar IAG, la filial, la matriz de Iberia, y la Unión Europea está diciendo, no, esa compra es perjudicial. ¿Por qué? Porque va a haber menos competencia, y si hay menos competencia, subirá los precios. Pues resulta que el gobierno socialista quiere que suba los precios. ¿Por qué? Porque quiere favorecer a esa empresa. Eso sale a tenor de ese relato en el que Hernando, que está en el lobby de José Blanco, está presionando al gobierno socialista para que esa operación sea bendecida en Europa. Bueno, se publica eso, a la oposición no le importó demasiado, al PSOE tampoco, ¿por qué? Ahí, por ejemplo, Hernando no quiso hablar, Saura tampoco. Y yo digo, oye, la pregunta es muy sencilla, ¿por qué está contenta Iberia con Saura, que es el número 2 de Fomento? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué te tienes que reunir fuera del ministerio con el ministro, si eso nos parece tan pecaminoso cuando se trata del caso Coldo? Y fíjate, la chalana, qué escándalo. Porque bueno, pues resulta que el que hoy es secretario de Estado de Transición Digital, con Óscar López, cuyo departamento en 2024 ha estado inserto en un problema de filtración de material secreto del novio de Ayuso, pues no tiene nada que decir a eso. Me parece que es un insulto a la inteligencia, un insulto a la prensa y un insulto a los lectores, es decir, a los votantes, porque si yo saco eso, y eso es grave o no grave, él tiene toda la ocasión de expresarse. De lo que has publicado hasta ahora, ¿qué es lo que, periodísticamente hablando, evidentemente somos periodistas, qué es lo que consideras más grave? Es difícil ya medir qué es lo más grave, porque esto me parece bastante grave. Pero también he publicado, digamos que el padre de Begoña Gómez, fallecido, pues de pronto hizo una guía turística de sus saunas con comercio sexual, con Miguel Bernat, un líder de la ultraderecha, sí, que ahora le pone ahí como, digamos, abanderado de las causas injustas y motor de las querellas, pero lo presentó en las guías para decir, oye, aquí están mis saunas, aquí se graba gente, aquí se pilla gente. Entonces, ahí hay muchas secuelas en esa noticia. Por ejemplo, resulta que Sánchez, que ahora quiere combatir la prostitución, de alguna manera en esos locales se ejercía la prostitución, lo cual no significa que el padre de Begoña, digamos, pero lo que hacía era también alquilar, ¿no? Claro, es decir, locales, ¿no? tú tienes un local y tú permites lo que la gente quiere hacer allí. ¿Qué ganas tú con eso? Pues las copas, que te están alquilando habitaciones, pero eso lo sé por testigos que tengo grabados para decir, esto es así. Lo cual, insisto, no estoy diciendo que él fuera, claro, que hubiera proxenetismo por parte del padre de Begoña Gómez, pero que desde luego el núcleo de ese trabajo no era una sauna para, digamos, calentarse el cuerpo, sino de otra manera calentarse el cuerpo. Y se toleraba. Entonces, en el tema de la Dana, por ejemplo, he sacado recientemente que que no hizo Rivera el cauce del barranco que tenía que haber hecho para evitar muertes, no dio información en los momentos críticos. Entre las 5 y las 6:43 no da ninguna información, que es justo cuando está creciendo hasta desbordarse el barranco del Pollo. Y se pone en relieve que Mazón no estaba allí. Aunque Mazón no hubiera estado allí, no tendría información suficiente para decir qué hago ante una inundación. No es decir, oye, que igual llueve mucho, no, es que se está desbordando el Pollo y tú no estás informando. Pero para colmo, publico también que la presa de Forata ha desembalsado 7.000 millones de litros esa jornada. Y esos desembalses inundan poblaciones como Algemesí. Nadie les avisó. Y naturalmente pues salen las versiones amables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, es decir, del aparato de riego. Es que a mí no me toca avisar. Hombre, si tú haces un aviso a cierta hora diciendo está creciendo el caudal por nuestros desembalses,
y pueden afectar significativamente a zonas. Que se afecta significativamente, emplea un lenguaje que pueda entender el gobierno valenciano, es decir, puede haber desbordamientos. Pero no solamente que sepas que has emitido esa información por escrito, te sientas con el gobierno de Amazon, con el 112, con el oye, ojo, tengo que desembalsar porque si no la presa se rompe, y si se rompe son 37.000 millones de litros que van a inundar esta cuenca y los voy a matar a todos. Pero 7.000 ya basta para matar, de hecho mataron. Entonces tienes que decir, oye, que quede claro, voy a desembalsar porque si no se rompe esto. Avisa que va con esa zona. Me decía el alcalde del Gemesí, pero si es que son 13 pueblos, si es que esto en 4 trayectos nos hemos ido todos de aquí porque son 13 pueblos pequeños. Basta un pequeño aviso de empezamos a desembalsar a las 5, a las 5:30 tenéis que tener evacuado toda esa zona. Y no se hizo, por tanto, ¿cabe algo más grave de tener una negligencia con resto de muertes en esta gestión? A mí me parece que no. Porque luego estará la parte política, la parte inestética de Amazon, de que no estaba donde tenía que estar. Pero, insisto, los que sí estaban no recibieron esta información. Ni la recibió la delegación del gobierno, que supuestamente sí estaba, ni la recibió la consejera Interior, que sí que estaba. Por tanto, si no hay información, no hay manera de combatir un desbordamiento. Valencia no murió porque lloviera. Valencia murió porque hubo dos desbordamientos gravísimos en unas cuencas que controla Ribera, el río Magro y el barranco del Pollo, principalmente. Habrá otros desbordamientos, pero estos fueron los más criminales, por decirlo así. Y cambiando de tercio, para finalizar, Aldama, Víctor de Aldama, no te digo si hay que creerlo, ¿no? Porque Intendente está en una estrategia procesal de defensa, es una persona que estaba en libertad en prisión preventiva, ahora está en libertad, por tanto, después de que declarara ante el juez de la Audiencia Nacional, pero ¿tienen que tomarlo en serio Aldama en el gobierno de España? ¿O pueden cogerlo todo con muchas pinzas? Porque, como decimos, está en una estrategia procesal de defensa y, por tanto, bueno, pues puede llegar incluso hasta a mentir, como en su condición de investigado tiene el derecho, incluso por así decirlo, de llegar a mentir. ¿Tienen que tomarlo en serio Aldama o no? Vamos a ver, es difícil saber cuándo una persona con tantos nexos, con tantas citas, con tantos negocios, hay que tomarlo en serio o no. Lo que sí puedo decir es que a veces Aldama está desmintiendo pruebas que se han planteado, tanto por la UCO como por parte suya. Pongo 2 ejemplos. De pronto se proclama que el chalet que tiene Ábalos ahí en Huelva, eso ha sido un pago de la trama, de la coldotrama, por una licencia de hidrocarburos. El informe ya es variopinto, dice uno y lo contrario, pero es que luego llega Aldama y dice, pero no, si eso fue un alquiler, qué mejor que tener a un ministro de inquilino. Por tanto, ahí no ha habido un cohecho, ha habido una persona que tenía un alquiler, lo ha pagado hasta que tuvo que pagarlo y después deja de pagarlo y le echan, punto pelota. Queda el piso de la Castellana que dice, le ofrecí esto a cambio de si no se cumplían mordidas o no. Pero de pronto el propio Aldama dice, en este piso nunca ha entrado Ábalos, por este piso nunca ha pagado Ábalos, ni tampoco yo le he dado la propiedad de este piso, por tanto, cero cohecho, tampoco existe. Si hiciéramos un análisis de más cosas que ha ido diciendo no, dices, de todo esto que dice Aldama que es cierto, no lo sé. Habrá que ver en algún punto si podrá demostrar que es cierto o no, porque, paradoja, de pronto habla el portavoz de Aldama y dice, oye, esto de los 90.000 euros que dice esta empresaria que ha entregado en Ferraz, es mentira, no, la verdad, y además ella está un poco perturbada. Digo, joder, es divertido que sea Aldama el que diga, esto sí es cierto, esto no es cierto, según quien dice una acusación. Cuando Aldama dice, yo le he dado a Santos Cerdán 1.500 euros en una cafetería, hay que creer que sí es cierto, porque lo dice él. Y luego dice a modo de argumento, sí, además allí hay cámaras en la calle de enfrente, sí, bueno, pero si estás en una cafetería, ¿qué importa que haya cámaras? Es decir, o vas a decir, es que fíjate, en esa fecha Santos Cerdán cruzó la acera, tú la cruzaste o metiste en un bar, tenías cámaras también grabando. Es decir, esas cosas son demasiado serias para dejarlo en que yo digo que le he pagado. Porque claro, podría decir que ha pagado también a Pedro Sánchez, hermano, 13.000 euros, al rey, a cualquiera. Es decir, yo creo que la labor que tenía que haber hecho el fiscal con Aldama es decir, tú de prisión no sales hasta que no tengan las pruebas. No, sales y luego ya veré cuando tengo un rato y te las entrego y tal y cual. A mí me parece una jugada esperpéntica por parte de la justicia. Francisco Mercado, responsable de investigación de Es Diario. Un placer, gracias por estar aquí con nosotros. Ok, bueno. Gracias.
Y gracias también a todos ustedes, a nuestra audiencia, por estar aquí un día más en Espolítica. Recuerden suscribirse, recuerden seguirnos, recuerden también entrar a nuestra página opensdiario.com para estar informados de todo, las noticias, investigación, últimas horas, análisis y desde luego pues del día a día. Como siempre nos vemos aquí en Es Diario TV. Muchas gracias por vernos. Chao.